En este vídeo voy a hablar de uno de los futuros descubrimientos que sacaré a la luz pública. Mis descubrimientos, los que voy a hablar, son de una envergadura tan impresionante que hay mucho interés en muchos gobiernos de no hacerlo público. Porque cambian la historia de la humanidad. Porque enzarzado en estos descubrimientos incluye el Vaticano y su poder y sus riquezas. Mucho. Hay descubrimientos que dan miedo, aterrorizan, no a la población, porque realmente esto cambia la historia y se reescribe la historia de nuevo. Porque el 90% de lo escrito del pasado de la historia de la humanidad, al principio, son teorías falsas. Es mentira. O sea, nada de evolución de millones de años, de la edad neandertal, de la edad de piedra, no. Todo ha sido una farsa, mentira. Hay un principio de creación maravillosa, un principio de un ser humano y una mujer para procrear seres humanos con un fin, cuidar de la creación entera hecha por Dios, el Dios de la Biblia, Jehová Dios, no un Dios cualquiera. Habla de Dios, algo que habrá en algún sitio, no, eso no es lógica. Hay un creador que tiene un nombre y un propósito para la humanidad. Bueno, pues voy a hablar de mi descubrimiento, lo sacaré, pero ya digo, hubieran salido ya, pero uno no se puede fiar de nadie. Ya he contado que, por ejemplo, en el caso de los gigantes de rocas, ya hace años, y ese montaje ya me lo pagarán, me lo tendrán que pagar, seguro, ¿eh? Ahí no perdono. Yo digo siempre eso de, yo nunca olvido a mis amigos, pero menos a mis enemigos. Yo no los olvido. Ahí está, como una computadora, como un ordenador que está trabajando. Cuando llega el momento, ¡pum!, sale el disquete. Sí. Bueno, pues hay un descubrimiento muy impresionante, pero ya no en un sentido, por ejemplo, yo sé dónde hay gigantes dentro de roca y lo sabe más gente, porque yo soy el pionero. Luego han sacado varios gigantes en diferentes partes de la Tierra, en Afganistán. Miren en un vídeo en internet, se asombrarán, que verá que eso no se hace público en los medios televisivos, ¿no? Pero en internet sí, que es un milagro, he dicho, el internet. Miren, por ejemplo, y marquen en Google, por ejemplo, el gigante del desierto de Kandahar. Kandahar es un desierto que está en Afganistán. Verá que sale algo extraordinario, que sacaron gigantes de roca, que se le escapó uno, porque claro, en el momento que abre la roca empieza a reanimarse un ser que mide 15 o 20 metros o más, pues a ver quién lo para. Que tuvieron que ir unos militares detrás de él, y ya estaba todo controlado por el helicóptero para matarle, porque era un peligro para todos, ¿no? Y luego se llevaron en redes helicóptero a un avión Hércules hacia el Área 51 de Nevada, que ahí está, como hay muchos ovnis estrellados y otros gigantes y otras cosas. Área 51, donde ni el presidente de los Estados Unidos puede entrar. No se lo permite. No este presidente, el señor Trump, no. Cualquiera. Ahí no entra nadie. O sea, ellos son los que mandan sobre Norteamérica, sobre el mundo entero. Créeme que es así. No es fantasía. Bueno, pues voy a hablar de un descubrimiento ya más bien material. Le titularé El tesoro del general Yamashita. Bueno, es un título para que tengan en mente lo que voy a hablar. El general Yamashita era un general japonés muy terrible, se llama Tomoyuki Yamashita, que se le llamaba el tigre de Malasia, que hizo matanzas y torturas a los pobres filipinos y a mucha gente, pero miles, vamos, una bestia. Que luego, al final de la guerra, fue procesado como criminal de guerra y colgado allí en Filipinas. Bueno, pues, ¿por qué digo esto? No era de él. El general Yamashita, pues empezó a invadir aquellas zonas de Filipinas, Malasia, Singapur, aquellas zonas, con los japoneses, que eran muy fanáticos, ¿no? Más que los alemanes. Y entonces la técnica era cualquier nación, pueblo, cualquier sitio que entraba invadiendo con fuerza, ímpetu y fanatismo los japoneses, entraban en los museos, iglesias, conventos, lo que fuera, da igual de qué religión, monasterio budista, hinduista o católico, y a robar todo lo que podían. O sea, cuadros, obras de arte, joyas, lo que sea, lo que era de valor, lo robaban.
y lo llevaban en camiones. O sea, camiones enteros, porque en cada población que iban, había muchos museos, muchas obras de arte, en los museos, todo, todo. Robar cualquier cosa de obras de arte a robar. Y consiguieron un botín al final, ya antes de terminar la guerra, que se calcula, un cálculo así por encima, de unos 100.000 millones de dólares, ¿no? O sea que un tesoro fabuloso, que hoy será el doble. Pues ya estamos hablando del año 43, 44, 45, ¿no? Pero hoy multiplíquelo otra vez, el doble o el triple. Y bueno, y entonces, al final de la guerra, ya el emperador Hirohito, ¿no?, japonés, vio que no había nada que hacer, porque el ímpetu del ejército norteamericano pues era excepcional, ¿no? Gracias a Norteamérica, pues se pudo liberar a Alemania del Tercer Reich. Luego, en fin, entró en donde entraba el ejército norteamericano, era victoria segura, ¿no? Pues era el ímpetu, el espíritu norteamericano vivo, sagaz, valiente, pues es hasta el día de hoy, que muchas gracias al ejército norteamericano, al gobierno norteamericano, se han podido liberar muchos países que estaban en manos de dictadores, sino que le pregunte a Irak, con Saddam Hussein, lo mismo, liberado, pues, donde entraban, o donde entren. Bueno, pues al final, pues no sabían qué hacer, porque ya el emperador Hirohito pues dijo que hay que capitular, porque ya se acuerda que tiraron 2 bombas allí en Hiroshima y Nagasaki, atómicas. Entonces, pues ya la tercera, ya le dijo el presidente de los Estados Unidos y el general MacArthur a Hirohito, la tercera va a la capital de Japón, a Tokio. Así que pensárselo bien. Era una advertencia con 2. Entonces, Hiroshima y Nagasaki. Y la tercera vamos allí. Os doy unos días, pensadlo. Y ya el miedo, digo, ya el emperador Hirohito le dijo a MacArthur, vengan aquí, no, quiero hablar con ustedes, capitulamos, no. Entonces mandó orden de que todos los japoneses que estaban por las islas de Pacífico, aquí, o sea, que mandaban a cada isla un montón de japoneses que quedaran allí, hasta y esparció miles pero en todas las islas, no en un ejército unido, sino en varias islas, unos cuantos aquí, otros cuantos. Y entonces mandó Hirohito, el emperador Hirohito, que capitulara Yamashita. No, que no tenemos nada que hacer, que esto no, porque tenían entonces el ejército japonés, eso se llamaba pilotos suicidas, ¿no? Kamikaze, ¿no? Que entonces eran jóvenes que dedicaban su vida por el emperador y tal, y entonces dedicaban para sacrificar su vida y tal, y le enseñaban un avión con una sola hélice de antiguo, como los drones, pero con pilotado, y delante pues una bomba. Entonces iban los suicidas, no, por el emperador, por tal, y se elevaban, iban hacia un barco y se tiraban de cabeza, ¿no? Bueno, pues tuvieron que capitular, porque las fuerzas dijeron, no hay más, esta guerra no, la hemos perdido. Le dijo a Yamashita. El gran Yamashita tenía un montón de camiones, lo llevaban en camiones todas las joyas, cuadros, obras de arte, oro, todo. O sea, todo lo que podían mangar se lo llevaban. O sea, así era la guerra, ¿no? O lo es en algunos casos. Entonces, pues no sabía qué hacer. Sí, capituló, pero ¿y qué hacemos con esto? Ellos pensaron, se lo damos a los americanos de botín, o se lo devolvemos a los países, volvemos a la vez a los países invadidos y le damos su joya, obras de arte, lo que hubieran robado. Entonces la idea le vino al general Yamashita, una idea excepcional, original. ¿Cómo hacer para que este tesoro no le coja a nadie, sino nosotros, pensando él que a lo mejor no volvemos a ver la guerra, porque a lo mejor un emperador decide otra cosa, o el ejército decide otra cosa y volvemos otra vez a la embestida y tal, y enterrarlo todo el tesoro, en diferentes puntos de donde lo robaron. No, en Filipinas. Y entonces en Filipinas, que era el último bastión de invasión japonesa, lo enterraron con una técnica original, en diferentes puntos, en las selvas filipinas, que allí hay selvas tropicales a montones. Bueno, pues el asunto es que no hicieron planos. En una selva, tú entierras cualquier lo que quieras, en un sitio, vamos a poner 50 metros, y tienes una referencia. Bueno, pues este arroyo, estas piedras, este arroyo, 50 metros a la izquierda, al norte, tal, y tienes que hacer un plano. Porque en una selva, tú entierras
en un sitio específico, aquí algo, vuelve dentro de una semana o un mes y ya no lo conoces. Porque es la flora, los árboles crecen desorbitadamente, pero crecen y te cambia el panorama enseguida. Solamente los pájaros pueden entender dónde está su nido, aunque haya cambiado la flora una semana después. Pero tú no, porque tú, oye, estás aquí, te haces unas fotos de unos árboles, de una maleza, tal. Vuelve dentro de una semana, un mes, y ya no lo conoces. Porque ha crecido la maleza, ha cambiado, o ha crecido más plantas, y no entiendes dónde estaba. Y te puedes estar meses buscando y picando debajo tierra porque crecen nuevas plantas y el terreno desaparece. O sea que tú ya no lo conoces. Entonces era un problema que tenía Yamashita, el general Tomoyuki Yamashita, de qué hacer. Sí, enterrarlos, pero ¿qué referencia? Si hacemos un plano, nos cogen el plano. Y entonces cogen el plano, ya saben la referencia al norte, al oeste, a coordenadas, pam, 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 y te lo encuentran. Y además hay detectores de metales y tal que son modernos, y ya con detector de metales haces un rastreo y te encuentras. Y si no te encuentras uno, te encuentras varios tesoros porque lo encontraron en varios lugares. En resumidas cuentas, lo entierra así, una idea brillante que se le ocurrió, y entonces se rindió, capituló, vinieron los norteamericanos, le metieron en cárcel, le procesaron, como en el caso de Nuremberg con los alemanes, y de veredicto final, colgado por criminal de guerra. Y lo colgaron a Yamashita. Incluso quemaron el cadáver del general japonés Tomoyuki Yamashita para que no hicieran un ídolo los japoneses, que eran muy idolátricos, o sea, el emperador, el no sé qué, muy religioso, entre comillas. En total, que se le colgaron y quemaron el cadáver. Los tiraron al mar. Tal. Después de la guerra, ya se hizo mención, todos los países invadidos, de que se habían robado sus tesoros, que se lo había llamado Yamashita en varios camiones. Y entonces empezaron a indagar con los pilotos suicidas, tal, si tenían referencia. Algunos quizás lo sabían, porque cogía el general Yamashita prisioneros de guerra del propio país y entonces para hacer la excavación y enterrar los tesoros en varios paquetes, venga, hacía la orden 10 personas, cogerlas de la calle, venga, y a 10 personas de cualquier país invadido, venga, tú y tú y tú, tú, venga, metían en un camión, venga, hacer un boquete aquí, y pico y pala, ponen a hacer un hoyo y metían varios fardos, con joyas, con cuadros, obras de arte, oro, lingotes, lo que sea, un paquete, cerrarlo. Y para seguridad, dijo Yamashita, que a los que habían hecho el boquete los tirotearan. Al final habían hecho el hoyo, terminaron tiroteados y muertos los cadáveres con los paquetes, para que no quedara un testigo ocular de lo que habían hecho en donde lo habían hecho, que no hubiera un testigo y dijera, sí, yo trabajé en ese hoyo, está en tal sitio, no, no quedara nadie. Y todos cadáveres dentro del hoyo y entre los soldados cerraban un poco una arena con unas palas para que no hubiera rastro, porque sabían que una semana o 2 semanas después había crecido planta, así que allí desconocido. Pero teniendo una referencia original, única, podían encontrar el lugar. O sea, no hacía falta. Generalmente, cuando se hace un plano, se hace con coordenadas norte, coordenadas sur, este, tal, meridiano, que sea. Referencia al sol, referencia a alguna montaña, referencia a lo que quieras. Incluso detector de metales, pero para meter en una selva tropical de miles de kilómetros cuadrados, vete tú con un detector de metales, puedes estarte meses rastreando. En resumidas cuentas, fue un éxito de enterrar aquello. Y luego se rindió a los norteamericanos, le procesaron y muerto. Después de la guerra, pues ya hubo gente en Norteamérica que habían estado allí en Filipinas, que habían combatido contra los japoneses, a los japoneses rendidos, y preguntaban a los japoneses si sabían del tesoro. Y algunos decían, sí, nosotros estuvimos allí cuando expoliábamos a las naciones que invadimos, Malasia, Singapur, Filipinas, todo aquello. Pero no sabemos dónde lo enterraron, porque cogieron los que enterraron fueron algunos soldados kamikazes que luego tirotearon a los que habían hecho las excavaciones y cuando ya terminaron de enterrar todo, dieron orden a los kamikazes que se suicidaran en nombre del emperador. Y cogieron un avión piloto y se suicidaron contra los barcos norteamericanos que estaban esperando en Filipinas la orden de que le habían dicho a Yamashita, está capitulado todo, ríndete. Y Yamashita dijo, dejadme un poco de tiempo que voy a reunir los soldados para despedirme y tal. Y estuvieron los barcos norteamericanos rodeando la costa de Filipinas, esperando la orden de Yamashita de rendirse. Y cuando Yamashita hizo los enterramientos, cogió y entonces se asombraron porque estaban los soldados norteamericanos con MacArthur y todo esperando en los barcos a ver, ya Yamashita haría la orden, ya ir a por él, meterle en un barco, meter a todos los prisioneros y al proceso de guerra. Y entonces se dieron cuenta, MacArthur y eso, que aparecieron una mañana, esperando unos días,
aviones kamikaze. Y entonces digo, este loco otra vez vuelvo, otra vez a la misma, y se tiraron contra los barcos que estaban allí. De tal manera que los norteamericanos entraron en la playa y empezaron a tirar a la gente, y Yamashita se capituló cobardemente, no, se rindió. Le metieron en una cárcel, en una prisión, atado y tal, y le procesaron, le colgaron y muerto. Todo acabó allí y los filipinos, sí, sabían que le había robado todo esto. Empezaron a hacer declaraciones. En mi país se llevaron al museo tantos cuadros, tantas obras. El banco lo vaciaron de los lingotes, tal. Todo. Un resumen que se calcula todos los robos. Hoy en dinero actual será el doble o tres. Unos más de 100.000 millones de dólares, o sea, en obras de arte. ¿Pero dónde lo enterró? Y empezaron a hacer indagaciones, preguntar a los nativos, ¿habéis visto dónde lo enterraron? Y entonces algunos alegaban, sí, vimos que nos cogieron algunos de nosotros, de nuestro país, de nuestro pueblo, se los llevaron y no volvieron más. ¿Y dónde están? Desaparecieron. Se los habían tiroteado, habían hecho el hoyo, habían enterrado los paquetes, los tirotearon, cerraron con los cadáveres y el fardo de oro o lo que sea, ahí. Nadie sabía ni podía saber dónde, porque es muy difícil entrar en una selva. Solamente mandaron algunos soldados con nativos de aquella zona a ver si tenéis una referencia, veis la tierra como si habéis tierra removida, lo que sea. En resumidas cuentas, estuvieron muchas semanas, meses, no hallaron nada. Solamente una vez, de casualidad, después de la guerra, habló después de la guerra, ya por los años 50, 60, no me acuerdo muy bien la fecha, que ya de casualidad un buscador de chatarra, que después de la guerra pues muchos filipinos se dedicaban, como en otros países, a escarbar para sacar munición de los explosivos, de las bombas, pues, el cobre, el metal, sacarlo y venderlo como peso, ¿no? Como armamento, como munición, como peso. O sea, el cobre, como cobre, tanto por el kilo, o el metal, o el aluminio, lo que fuera. Y en una de las excavaciones, buscando chatarra de esa bomba, hallaron uno de los fardos, uno de los paquetes, que fue un valor en aquellos tiempos, y hablo de, no me acuerdo de ese año, es que estoy, la fecha me confundo, en el año 70 por ahí, que valía aquel fardo unos, me parece, más de 50.000, más de 50.000 millones, de joyas, obras de arte y todo, un fardo gigantesco. Y lo sacaron. Entonces, yo empecé a estudiar aquel caso, porque yo, gracias a Dios, tengo, gracias a Dios, un talento muy excepcional para descubrir cosas. O sea, es como una máquina, como un cerebro que funciona, pim, 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 y hago mis cálculos cerebrales. Eso es automático. De niño ya lo sabía, lo hacía. Para hallar un lugar que yo no había estado nunca, pero ver que había tal cosa, la cueva de Hércules, tal. Es algo como hay talentos para la música. Por poner un ejemplo, Mozart, un joven alemán con 11 años, me parece, que componía partituras musicales para orquesta filarmónica. Eso es una barbaridad, un genio. Porque un niño de 11 años, para un solo instrumentista, son músicos de una orquesta filarmónica que son todos maestros. Tiene que estar años en un conservatorio para, por ejemplo, si toca la trompeta o toca el violín o toca el piano, años en un conservatorio estudiando. Entonces, si le aprueban, ya le dan el título como maestro en tal arte, en tal musical. Y un conservatorio y una orquesta filarmónica son todos maestros. Pero que un niño de 11 años pueda hacer partitura, tenía que tener ese niño conocimiento del sonido de todos los instrumentos, cómo funciona y escribía partitura para orquesta filarmónica. O sea, hay genios por ahí, niños, que ya tienen un cerebro especial, que tiene ese cerebro, nuestro cerebro es especial en todos los humanos. Lo que pasa es que no funciona muy bien debido a la imperfección. Pero cuando funcione bien, haremos maravillas. Con el cerebro haremos maravillas. O sea, porque estamos capacitados para coordinar toda la vida en la tierra, los animales, todo, los vegetales, cómo funciona. Lo que pasa es que nuestro cerebro está, debido a la imperfección reheredada de Adán y Eva, no funciona. En resumidas cuentas, después de la guerra muchos estuvieron buscando y no hallaban, porque es muy difícil en una selva tropical en Filipinas métete con un detector de metales, que a lo mejor te encuentran una munición, una bala o de cañón, pero nada más. Y nada, solamente un fardo de casualidad buscando chatarra, vieron que había un detector de esos chatarra, de esos manuales, que a medio metro ya marcan metal, pero empezaron a sacar munición y empezaron a ver cadáveres, que aparecían cadáveres, y luego más profundo, paquete, fardo, con obras de arte y joyas, que való, no, 50.000 millones o una bestialidad, en cálculos, aproximadamente. Bueno, pues después de la guerra hubo un general, no, teniente coronel, que luego creo que fue general, MacArthur.
Luego fue, bueno, excepcional. Mandamos unas tropas norteamericanas para la invasión o liberación de Filipinas. Y entonces dijo que él, MacArthur, tenía gente que podía ser especialista en detectar esos tesoros. Que bueno, es por acortar la historia, que Filipinas luego, en aquel tiempo, cuando yo hablo, ya empezó, que ya invadió el gobierno el Ferdinand Marcos, un dictador horrible, ¿no? Que luego asesinó al marido de Imelda Marcos, una mujer desde Filipinas que el marido quería ser presidente. Las votaciones, como hace el Putin, se carga a todos los que quieren ser presidente. Otro dictador. Pues entonces se cargó al marido de Imelda Marcos. Y fue un escándalo porque pues, en el mismo aeropuerto llegó le habían votado al marido para ser presidente. Y entonces Ferdinand Marcos pon que lo tiró y los soldados en todo el aeropuerto deteniendo el avión fuera. Fue un escándalo que por fin decidió el gobierno europeo, el gobierno norteamericano, que bueno, que Imelda Marcos, su esposa, fuera presidente. Y fue presidente. En aquellos tiempos, pues yo empecé a estudiar un poco, porque yo enseguida, le digo, mi cerebro funciona de otra manera, ¿no? Entonces yo empecé a pensar, y no había estado yo en Filipinas nunca. Yo conocía al general Yamashita por estudiar un poco su persona, su carrera militar, todo, etc. Ver un poco de Filipinas, los planos que había de las selvas filipinas, ver cómo estaba el terreno, las montañas, todo, cálculos, hacer unos cálculos. Y yo pensando, bueno, ¿qué hizo este hombre? Vamos a ver. Y yo pensando la lógica, como digamos un ordenador, uniendo piezas. Bueno, a ver, Filipinas estaban los japoneses en tal zona. Habían invadido Malasia, estaban en tal zona. El mar por aquí, tal. El norteamericano estaba en tal sitio, tal. ¿Qué podía hacer este hombre? Cogió gente de la población, empezó a enterrar. ¿En qué sitio? ¿Y por qué? Bueno, hice cálculos y yo pensé, la única manera que tiene este hombre de enterrar todo sin planos es esta. Y se me vino a la mente la idea. ¡Pum! Efectivamente, la idea fue exacta, porque estuve meditando, el cerebro trabajando. A ver, si lo hubiera enterrado en tal sitio, lo encuentra. No, porque vienen lluvias y tal, crece tal, pero en otro sitio no. Unos cálculos. Y digo, la única manera es esta, no hay otra. Y efectivamente, los cálculos eran exactos porque uno de los lugares que yo pensé, ahí tiene que haber uno, porque fue en varios paquetes, varios hoyos, era en el lugar que creo que fue 2 o 3 años o 2 o menos antes encontraron de casualidad un paquete buscando chatarra en Filipinas. Digo, justo, uno de los lugares que yo pensé, hice marcas en el plano de Filipinas, aquí, otro aquí, y calculaba exacto, ese. Allí yo hice una marca, ahí había uno. Entonces yo escribí a Filipinas, al presidente de Filipinas, Imelda Marcos, y me escribieron que estaba interesado el general John Sinclair, norteamericano, que entonces fue cuando invadió Filipinas, era teniente coronel o coronel. John Sinclair, general victorioso, norteamericano muy bueno. Y me dijeron que sí, que hablara con el embajador de Filipinas, Juan José Rocha, se llamaba, me parece, en Madrid. Y yo escribí unas cartas al embajador de Filipinas en Madrid y mire, yo tengo un conocimiento muy claro de dónde enterró Yamashita todos los paquetes. Pero puedo colaborar, puedo hacerlo con el gobierno de Imelda Marcos y tal, o que un representante del gobierno, hablar con él y yo llevaré mis abogados. Y yo voy a hacer en declaración, pero yo estaré presente en todas las excavaciones para decirles dónde tienen que ir a escarbar, dónde están los tesoros. Pero con las condiciones de que yo vaya personalmente y con gente. Y llevaré a mis abogados y asesores, irán conmigo todo el tiempo. Y cuando yo diga, vamos a ir con un plano a tal sitio, y entonces hacer un rastreo y verán que aparece un paquete y luego otro. Y el general, tengo las cartas del general John Sinclair, no, general Juan José Rocha, John Sinclair era el teniente coronel. Bueno, Rocha me escribe, tengo las cartas de 2 o 3 cartas. Mire, señor Canosa, estamos muy interesados en tal. Me habla con Imelda Marco, no sé qué. Sí, estamos de acuerdo. Oye, pues muy bien, estamos dispuestos a colaborar, muy bien. Mándeme, y ya ahí ya dije, quieto, mándeme por favor los datos que usted tiene y entonces nosotros mandaremos a expertos por la selva y cuando veamos que efectivamente están esos paquetes allí, le mandamos llamar a usted y usted viene con nosotros para hablar con el presidente
y indemnizarles, claro, por este descubrimiento, por un tanto por ciento. Y yo ya dije no, porque me acuerdo que estaba entonces, que fue aquel caso del presidente Ferdinand Marcos y la Imelda Marcos, ¿no? Unos mangantes espantosos y que asesinaron al marido de, de la presidenta, de Coriaquino, Corazón Aquino, y que yo no me fiaba de ellos nada. Sería de locos haberle dado los planos, tal, mire, y yo esperando, haber sentado en Alemania a que me respondan. Porque lo más lógico es que hubieran cogido todo un montón de militares, también han sacado todo, y se lo hubieran llevado a Singapur, a donde fue al fin del mundo. Y no aparece nadie. A mí no me escriben más, y si entro yo allí, me esperan en el aeropuerto y me hacen lo mismo que al marido de Coriaquino. No, le dije no. Yo las condiciones las pongo yo. Y si yo les voy a dar esta información, yo quiero estar allí presente. Yo iré y buscaré mis abogados, que vengan 2 o 3 expertos en este asunto y gente de testigos oculares. Y con el gobierno norteamericano le escribí, el teniente coronel John Singlaw, le llamaré, que estaba interesado. Entonces John Singlaw le dijo a Imelda Marcos, deme militares, gente, que yo voy a buscar esto, que yo creo que puedo encontrarlo. Y le dio permiso, y militares, Imelda Marcos, la presidenta entonces. Y el general John Singlaw no encontró nada, o no encontró nada, o no sé. Pero dice que estuvo buscando, no halló nada. Entonces dije, no lo encuentro porque hemos estado unas semanas dando rastreo por toda la selva y no hemos hallado nada. Y yo dije, en el embajador de Filipinas, Juan José Rocha, digo, mire, que tiene que venir conmigo y vendrá seguro el teniente coronel, sería entonces coronel o retirado, ya no sé, que venga conmigo. Porque el hombre ha estado buscando eso y será una alegría para mí tener un testigo como él para que él se beneficie también, y el gobierno norteamericano también. Y me dijo que no. Me escribió, no. O sea, hacemos el trato, usted tiene que darnos primero las pistas y nosotros vamos a rastrear. Y si está allí, digo mire, hasta la vista. Venga, fuera. Y entonces lo he dejado así. Esto es un tesoro que saldrá. Pero quiero decir, no soy tan estúpido como para dárselo a cualquiera y fiarme de cualquiera. Y más de Ferdinand Marcos, que por cierto, no sé si estará todavía, que luego su hijo le hicieron presidente también. Dijo de Ferdinand Marcos, de Filipinas. No me fío de nadie. O sea que mis condiciones son las que yo ponga. Las condiciones es que yo vaya y en cada excavación yo daré los planos, mire, ahora vamos a tal sitio. Y en tal sitio, un rastreo, ahí está. Y ahora a tal sitio, porque yo tengo las referencias claras de cuándo, cómo y la única manera que podía meter algo sin plano y hallarlo inmediatamente. Ese descubrimiento lo sacaré en su día. No es precisamente el más importante. Económicamente sí, pero más importantes son otros que beneficiará a la raza humana. Los he dicho muchas veces, la cueva de Hércules, eso será explosivo, impresionante. La mesa de Salomón, los gigantes entre rocas, mujeres entre rocas, dinosaurios en túneles. Hay más cosas. Que esperará luego después, que es muy largo, el Arca de la Alianza, donde fue a parar el templo de Salomón, cosas que ya son impresionantes, afectando y beneficiando a la raza humana. Este documento, vamos a decir, lo pienso que como un hobby, no es por interés económico. Yo me beneficiaré y mucha gente más, y el gobierno español y quien sea, ¿no? Me da igual. Pero para mí, en realidad, más importante es sacar los otros descubrimientos, sacar la verdad de quién manipuló la raza humana en la Tierra, sacando los nefelín, los gigantes, hijos de relación de demonios materializados y mujeres, sacar dinosaurios, cómo aparecieron en la Tierra los dinosaurios y cómo desaparecieron, sacar el Arca de la Alianza, sacar la cueva de Hércules, el cronovisor de Salomón, que se ve toda la historia de la humanidad, pasada y futura. Eso para mí es de suma importancia. Lo demás, bien, hobby, pero lo sacaré. Pero no soy tan estúpido de dar información, que ya me pasó algo terrible, que eso lo van a pagar también con Antena 3 Televisión, en Madrid, con los gigantes dentro de Roca, que me pidió, tengo los emails de todo, me pidió colaborar conmigo, con un contrato ante notario, Antena 3 Televisión, tengo el contrato, está colocado en internet, para colaborar conmigo, sacar estos gigantes, serían las exclusivas más explosivas desde el mundo, tal. Firmé el contrato, se lo mandé, ellos lo hicieron, contrato con un notario en Madrid, lo firmé, lo mandé, hasta ahora. Y amenazaron Antena 3 a todos los periodistas que ven a hablar conmigo, que
que fueron intermediarios. Entonces estaba en Antena 3 Jimeno de Priede y Alfonso Piñero. Jimeno de Priede era gerente de Antena 3 y Alfonso Piñero director de noticias. Todo en contrato ante Notario de Madrid. Y mandaron callar a todo el mundo, silenciar a todo el mundo, o que los despedían. O sea, que amenazaron a todos los que habían trabajado conmigo en esto. Y a mí nunca me respondieron. Así que está aquí en este ordenador el día de justicia, porque cuando llegue el momento sacaré a flote todo aquello y vea quién son esa gente. Lo de Filipinas será un buen descubrimiento. Beneficiará a mí, al gobierno español, se beneficiará a la economía española, porque los impuestos, lo que sea, y al gobierno de Filipinas también. Y posiblemente muchos de los cuadros y obras de arte se tendrán que devolver a sus legítimos dueños. Pero bueno, eso será una historia que vendrá muy poética y muy impresionante. Porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, que todo enigma y todo misterio, por oculto que esté, se llegará a revelar. Lucas capítulo 12, versículo 2. Jesucristo nunca mintió. Se llegará todo a revelar. Lo de Filipinas también está esperando. Y me conforta de que nadie lo puede encontrar. Por mucho que busque, imagínese un desierto de miles de kilómetros cuadrados de selva, vete a buscar. No hallarían nada. Y si lo saben los lugares, tiene que ir al sitio exacto. Entonces sí lo hallan. Está a varios metros debajo de tierra. Cada paquete. Lo sacaré. Más seguro que la muerte y el pago de impuestos.